Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rosa Morón y el día de hoy les voy a hablar sobre mi trabajo final de teoría de la literatura. Primero que todo, decidí elegir la novela El coronel no tiene quien la escriba de Gabriel García Márquez, ya que desde pequeña me han inculcado mucho en cuanto a la literatura de él, sobre los cuentos. Mi papá me leía cuentos de Gabriel García Márquez y mi abuela también. Mi abuela es de Aragataca, Magdalena, de la misma tierra de Gabriel García Márquez, y bueno, al parecer tuvo un pequeño acercamiento con él. Entonces, bueno, más que todo por eso. Me llama mucho la atención su literatura. Bueno, el, en cuanto a el trabajo, el coronel no tiene quien le escriba, pues yo le di un título que se llama Una balanza entre el pasado, el presente y el futuro, haciendo un análisis enfocado a todos los aspectos o componentes novelísticos que se plasmaron en la obra o el libro de García Viñó. Primeramente, quisiera decirles que El coronel no tiene quien le escriba es una novela bastante breve o corta, publicada en el año 1961 y bueno, es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque Gabriel García Márquez se encontraba en París cuando empezó a escribir sobre El coronel no tiene quien le escriba. ¿Y qué pasa? Él inició escribiendo, haciendo sus líneas, pero al parecer él dijo, no, esta novela no le va a gustar a la gente, esto no va a servir para nada, y lo que hizo fue envolver lo que llevaba y tirarlo a la basura. Pero en ese momento llegó un amigo de él y recogió el papel envuelto en la basura, lo leyó y le pareció un gran espectáculo, por lo cual motivó a Gabriel García Márquez para que continuara con esta novela tan fantástica. Entonces, bueno, el coronel no tiene quien le escriba, empieza como contando la historia de que el coronel iba a un entierro y que este también este era un coronel que había participado en la guerra de los 1000 días en, en Colombia, y que, y bueno, básicamente esta novela se sitúa en la década de los años 50. Entonces el coronel lo que hacía era que siempre se acercaba allá a la notaría a buscar a ver si, al despacho, perdón, a ver si ya le habían enviado por fin pues su pensión. Siempre se acercaba allá, pero nunca le enviaron su liquidación, por decirlo así, lo que se había ganado de su pensión. Entonces, él lo que hace es que comienza a vender las pocas cosas que él tiene en casa, o sea, con su esposa, la cual era ya una señora de edad que sufría de asma. Entonces ellos con los pocos muebles y todo eso que tenían de valor, lo que hacían era venderlo para poder subsistir. Entonces, ¿qué pasa? El coronel dice que ellos no pueden morirse de hambre y tampoco quedarse sin nada, por lo cual decide más que todo tomar la herencia del hijo, que murió por estar repartiendo información clandestina, y él era un gallero, un peleador de gallos, y bueno, quedó el gallo ese ahí, y el coronel lo que hacía era que él prefería darle de comer al gallo a comer el bien, ¿me entienden? O sea, como más que todo para que, porque él tenía la loca idea en la cabeza que el gallo los podía sacar de la pobreza. Entonces la esposa lo que hacía era sacarle todas esas ideas locas de la cabeza, pero él aún así seguía hacia adelante. Una persona le dice que le quiere comprar el gallo, no sé qué, y entonces el coronel le dice que sí, que se lo va a vender. Pero luego cuando esta persona se va de viaje, y cuando regrese del viaje van a cerrar el trato, en eso es en lo que quedaron. Pero pues el coronel, cuando esta persona regresa de viaje, decide no venderle el gallo,
Y entonces la mujer le dice que entonces que si no le vende el gallo, entonces o sea, de qué valió que toda la comida se la diera al gallo, y entonces no intentar nada, sino dejar todo así. Y entonces que qué irían a comer. O sea, al final ya del libro, la mujer le dice que vamos a comer entonces, si ya el gallo no va a pelear, y no sabemos si puede ganar o puede perder porque no hiciste ya el intento, a pesar de que yo intenté sacarte esa idea loca de la cabeza. Bueno, no lo logré, pero ahora tú mismo decidiste sacártela y no intentarlo, que vamos a comer. Y él lo que le dice es que van a comer mierda. Así termina pues esta historia. Eh, Hablé más que todo de lo que trata el libro, pero también quería resaltar que esta novela, este análisis que yo hice, tiene como objetivo principal, valga la redundancia, analizar, ejemplificar, y también intenta dar un punto de vista crítico entre lo que pensaba Gabriel García Márquez y García Viñó acerca de la novela y cómo relacionaban ellos esto, determinando distintos puntos de vista y características acerca pues de lo que era la novela en realidad, que como todos sabemos es una obra de arte. En la novela, y en cuanto a la novela y otras especies narrativas, podemos afirmar o considerar que la novela es de tipo psicológica, con un enfoque a lo ficcional, y también que está escrita en prosa, que dentro de los componentes que se encuentran en la novela, encontramos como una fruición o el placer que tiene el lector, el placer o gozo que tiene el lector al momento de leer la historia, cómo lo atrapa, cómo lo atrae, cómo lo mete dentro de la historia, cómo se pone de pronto el lector en los zapatos de los personajes o del personaje principal, abarcando así como un segundo mundo. En cuanto al arte de la palabra, podemos decir que la novela nos intenta comunicar sentimientos, pensamientos, emociones, ideas que se escriben normalmente pues para enunciar lo transcurrido en la novela, añadiéndole algo de ficción, imaginario, pero también como algo real, ¿me entienden? Este, Cabe resaltar que esta novela está inspirada en hechos reales, por así decirlo. El coronel, lo que hace Gabriel García Márquez es basarse en la historia de su propio abuelo, eh, lo que pasa a su propio abuelo, en cómo él participa en una guerra y en la cual no le dan remuneración de nada, o sea, no le dan pensión, no le dan liquidación, no le dan absolutamente nada. Entonces él lo que hace es plasmar la realidad de su abuelo, del pasado de su abuelo, en el presente de la novela, y edificarlo en un futuro a los lectores y a los escritores siguientes. Bueno, esta novela tiene un lenguaje muy narrativo, y también constituirían una de las obras con un lenguaje total de belleza espiritual y de goce profundo. En cuanto a la valoración estética, podemos resaltar que se emplean con el fin de comunicar, como les dije, de forma directa o indirecta, un punto de vista distinto. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.